El secuestro de la mente. Hay una forma de locura que no requiere hospitales. Es una locura silenciosa, privada, que ocurre entre las cuatro paredes de un dormitorio y la pantalla encendida de un teléfono celular. Es esa obsesión que te quita el nombre y te convierte en un satélite. Marta era una mujer que antes de conocerlo habitaba su cuerpo con orgullo. Tenía proyectos, una risa que llenaba las habitaciones, una agenda llena de mañanas que le pertenecían solo a ella. Pero hoy, Marta es un fantasma. Todo su valor, toda su dignidad, toda su paz han sido depositados en una sola cuenta bancaria. La aceptación de él. Si él le escribe, Marta existe. Si él guarda silencio, Marta se desintegra. Quiero que escuches esta historia, no para juzgarla, sino para ver si tú también te has sentido así, siendo una extraña en tu propia vida, esperando que alguien que ya se fue te dé permiso de volver a respirar. ¿Quién era Marta? Era una mujer que creía que el amor era entrega absoluta, una especie de sacrificio místico. Cuando él apareció, ella no vio a un hombre, vio un destino. Al principio los detalles eran hermosos, pero poco a poco Marta empezó a podar su propia vida para que él tuviera más espacio. Dejó de salir con sus amigas porque a él no le caían bien. Dejó de leer sus libros porque él decía que eran pérdida de tiempo. Se volvió una experta en él. Sabía cómo tomaba el café, qué significaba el movimiento de su ceja izquierda, qué tono de su voz usaba cuando estaba a punto de estallar. Con él, Marta se sentía alguien, pero era un alguien prestado. Cuando estaban juntos, ella brillaba con la luz de él, pero cuando él se iba, ella se quedaba a oscuras, sin saber qué hacer con sus manos, con sus horas, con sus pensamientos. Se volvió adicta a su aprobación. Un "te ves bien" de él equivalía a una semana de felicidad. Una crítica de él era una sentencia de él. Sin darse cuenta, Marta había dejado de ser la protagonista de su biografía para ser la fanática número uno de la vida de otro. Ocurrió un martes, de esos días que no anuncian tragedias. Él se sentó frente a ella, con esa frialdad de quien ya ha tomado la decisión hace meses. Ya no estoy interesado, Marta. Ha aparecido otra persona. Por favor, no me busques más. En ese momento, el sistema nervioso de Marta colapsó. No fue un dolor en el corazón, fue una descarga eléctrica que la recorrió hasta la columna. Él solamente se fue, cerró la puerta, así nomás. Ya no estoy interesado. Apareció otra persona. No me busques. Marta se quedó mirando el picaporte durante 2 horas y a partir de ahí empezó el descenso al infierno de la obsesión. Marta no podía sacarlo de su cabeza, ni un segundo. Se despertaba a las 3 de la mañana con el corazón martillando, con la urgencia física de saber dónde estaba él. ¿Estaría con ella? ¿La estaría besando a ella como la besaba a ella? Su mente se convirtió en una sala de interrogatorios. Repasaba cada conversación, cada gesto, buscando el error. ¿Qué hice? ¿Por qué ella sí? Yo no. Su valor personal se fue por el desagüe. Sí, él la había cambiado por otra. Y si él la había cambiado por otra, significaba que ella no valía nada, que en ella había algo mal, que no era valiosa.
La vida de Marta se redujo a 3 pulgadas de pantalla. Vigilaba su conexión de WhatsApp como quien vigila un monitor de signos vitales. Está en línea. ¿Con quién habla? Se desconectó. ¿Ya se fue a dormir con ella? Entraba en las redes sociales de la otra mujer, analizaba sus fotos, su ropa, sus comentarios. Buscaba pruebas de su propia insuficiencia. El sistema nervioso de Marta estaba en un estado de alerta roja constantemente. Perdió el apetito. No se concentraba para trabajar. Cada vez que el teléfono vibraba, sentía una descarga de adrenalina que la dejaba exhausta. Tenía un miedo atroz. El miedo a ser olvidada. Sentía que si ella dejaba de pensar en él desaparecería para siempre y ella desaparecería con él. Se volvió una espía de su propio dolor. Sabía a qué hora salía él del trabajo, qué ruta tomaba. Llegó a pasar por su casa a oscuras, solo para ver si su luz estaba encendida y ya había llegado. Marta ya no era una mujer, era un sistema de vigilancia emocional. Se había perdido tanto que ya no se recordaba cómo era el sonido de su propia risa. El quiebre no fue cuando él la dejó. El quiebre fue la noche en que Marta se encontró a sí misma en el suelo de su cocina, llorando, porque él no había visto su historia de Instagram. Se miró en el reflejo del horno y no se reconoció. Tenía el rostro desencajado, los ojos hundidos y el alma marchita. Y se hizo la pregunta más dolorosa de todas. Si él volviera mañana y me dijera, te perdono, vuelve conmigo, ¿quién volvería? ¿Qué queda de mí para ofrecerle? Se dio cuenta de que no quedaba mucho. Había entregado hasta la última gota de su identidad. Había convertido a un hombre mortal en un dios. Y ella se había vuelto su esclava voluntaria. Marta entendió que su obsesión no era por él. Su obsesión era un escudo para no enfrentar el vacío aterrador de su propia vida. Él era la droga que usaba para no sentir que se odiaba a sí misma. Cerrar el ciclo no es que el otro te pida perdón. Marta entendió que el perdón se lo debía dar ella misma. Entendió que ese dolor en el pecho, esa ansiedad que la quemaba, era su propia alma gritándole, vuelve conmigo, deja de mirar hacia afuera y mírame a mí. Integrar la historia de Marta es entender que el amor que te obsesiona no es amor, es hambre. Hambre de ser vista, hambre de ser validada, hambre de existir. Marta empezó el camino más difícil, el de cerrar la puerta por dentro. Dejó de revisar el teléfono. No porque no tuviera ganas, sino porque entendió que cada vez que lo hacía, se estaba apuñalando a sí misma. Cerrar el ciclo es aceptar que esa versión de ti que estuvo con él ya no existe. Que tienes que hacerle un duelo a la mujer que fuiste cuando estabas con él, para dejar espacio a la mujer que vas a ser ahora. Marta descubrió que el silencio no era su enemigo. El silencio era el lugar donde por fin podía empezar a escucharse de nuevo, donde podía volver a nombrar sus deseos, sus miedos, su valor, sin esperar a que nadie le dijera el visto bueno. La historia de Marta no termina con un final feliz de película, termina con un final real.
Termina con ella, sentada en un parque, sintiendo el sol en la cara y dándose cuenta de que por primera vez en meses ha pasado 10 minutos sin pensar en él. Y en esos 10 minutos, ella volvió a ser dueña de su mundo. Si tú como Marta sientes que te has vuelto un eco, si sientes que tu valor depende de un mensaje que no llega, escucha bien. Nadie tiene el poder de borrarte, a menos que tú le entregues el borrador. Cierra el ciclo, no por él, no para que él vea lo que perdió. Hazlo por ti, porque la vida es demasiado corta para vivirla en la sala de espera de alguien que ya se fue. Te dolió que él te dejara de elegir, pero lo que realmente te está destruyendo es que tú te sigues dejando de elegir a ti cada vez que lo buscas en tu mente.